Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana y tengo unos minutos de reflexión con ustedes en la poderosa palabra de Dios. ¿Tiene el aceite poderes sanadores? ¿Existe realmente? ¿Es real esto de usar aceite ungido? En mis 30 y tantos años de ministro he pasado por muchas iglesias, he estado en muchos lugares y he visto cómo en el momento de orar por los enfermos en algunas iglesias se saca de por ahí del púlpito, de alguna repisa, de algún lugar, una botellita con aceite, se le pasa en las manos a los ministros para que puedan orar por los enfermos. ¿Y en qué se apoyan para hacer eso? Bueno, en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, podemos leerlo en el verso 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Desde ahí, entonces, hay base para orar por los enfermos usando aceite ungido. La primera controversia que tengo yo con respecto a esta práctica es que si realmente hay que orarle a Dios para que Dios le faculte poder al aceite, para que se convierta en un aceite ungido y poderoso para sanar enfermos. ¿Por qué no pedirle a ese Dios poderoso que puede darle poder al aceite que actúe directamente con el enfermo sin necesidad de pasar por ese elemento? A eso lo considero mística, eso lo considero superstición, de verdad lo considero una superstición. ¿A qué se debe que Santiago usa aquí el elemento del aceite? En primer lugar, tengamos en cuenta que Santiago es judío y la carta de Santiago es una carta bastante judaizante, que no vamos a definir ahora porque no hay tiempo para eso. Eh, el texto en su contexto inmediato no dice que es el aceite el que va a sanar al enfermo. Dice que si hay alguien que esté afligido, entre ustedes debe orar. Esa es la conducta cristiana. Y si alguno está de buen ánimo, que demuestre su buen ánimo, que demuestre su bendición, que demuestre su alegría cantando alabanzas. Y si hay alguno enfermo entre ustedes, haga llamar a los ancianos o pastores de la iglesia, perdón, y para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Luego dice, la oración de fe sanará al enfermo. No dice que es el aceite el que va a sanar al enfermo. Dice que es la oración de fe. Pero ¿por qué Santiago usa el elemento del aceite? Bueno, déjeme explicarle lo siguiente. En la cultura judía, en la cultura judía, antes de la cruz del Calvario, eh, el aceite simbolizaba al Espíritu Santo, lo representaba, era un tipo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando se iba a ungir a un rey, cuando se iba a ungir un sacerdote, cuando se iba a ungir a un profeta, se debía levantar un cuerno de carnero lleno de aceite y vaciárselo en la cabeza para que corriera por todo su cuerpo. Estaban simbolizando que lo estaban embistiendo, lo estaban llenando, lo estaban impactando, lo estaban sumergiendo en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente visitaba a reyes, profetas y sacerdotes, no era para todo el grueso de la población judía, solo para reyes, profetas y sacerdotes. Solo ellos podían ser ungidos con aceite. Y esta era una ceremonia y un acto bastante de mucha importancia. El salmista en uno de sus más reconocidos salmos dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí desciende la bendición del Señor, que es como el aceite que cae desde la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta sus pies. Entonces, para los judíos, en su cultura religiosa, el aceite es un símbolo muy, pero muy importante porque representa la tercera persona de la Trinidad. El asunto que cuando a Santiago escribe la carta, le está escribiendo a una congregación de judíos que tiene serios problemas sociales, serios problemas de interrelación. Y entonces hay hermanos muy pobres, hermanos muy afectados
físicamente, socialmente y económicamente dentro de la congregación, y por lo que leemos en la carta había gente también que tenía una buena posición económica dentro de la congregación. Y da la impresión, a la luz de lo que encontramos en la carta, que los líderes de la iglesia en ese minuto, de esta iglesia en particular, trataban con mucho beneplácito, trataban de manera muy cordial, trataban de manera muy afectuosa y cariñosa a la gente que estaba económicamente bien, es decir, a los que estaban bien vestidos, a los que usaban oro, a los que demostraban de alguna otra forma que eran personas bendecidas, eran muy bien tratados en la iglesia, pero también a los pobres y a los menesterosos, a los afligidos, se les ponía por allá atrásito, donde no se viera mucho, donde no afectara mucho al culto su presencia. ¿Cuál es la razón? La razón también tiene que ver con cómo los judíos entendieron e interpretaron la ley de Moisés. Cuando Dios le da la ley total a Moisés, los 613 mandamientos, Dios le dice allá en Deuteronomio capítulo 28, verso 1, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que si guardan toda la ley, estas serán las bendiciones que alcanzarán. Bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito tu vaca, bendito el pasto, bendito la siembra, bendito el vientre de la mujer, bendito todo. Pero luego en el verso 15, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que si fallan en un artículo, es decir, si no cumplen toda la ley, estas serán las maldiciones. Enfermedades, plagas, invasiones enemigas, enfermedades, pestes, bueno, un montón, sequías, un montón de afecciones producto de no cumplir con la ley del Señor. Esto hace que los judíos lleguen a entender, lleguen a creer, y hasta el día de hoy, que un hombre enfermo, que un hombre pobre, que un hombre que nace con defecto físico es una persona maldecida por Dios, o es una persona con la que Dios está enojado, es una persona que ha faltado a la ley de Moisés. Recuerden el caso cuando Jesús entra al templo con los discípulos y encuentran a un joven ciego. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Judíos de cepa. La reacción inmediata de los discípulos es, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres, porque asumían los discípulos que si estaba ciego era porque alguien de la familia o él mismo había ofendido a Dios, había faltado a la ley, y entonces eso le permitió que Dios lo castigara haciéndolo nacer ciego. Jesús responde, no se trata de quién pecó, se trata de que aquí Dios va a mostrar su gloria. Aquí hay un problema serio en la congregación de Santiago, hay diferencias sociales, y los líderes da la impresión de que están considerando que las personas bendecidas que llegan a la iglesia, que las personas bendecidas son personas que muestran esta bendición con todos sus atuendos, con el oro y con todas las joyas que traían. Y Santiago les dice, los sientan en primeros asientos, ya los pobres los sientan por ahí atrás. Por eso que Santiago comienza la carta, inclusive, si tú lo revisas en el capítulo 1, Santiago se está refiriendo justamente a los pobres y a los afectados que están siendo de alguna forma despreciados por esta condición. Capítulo 1, verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando dicen que sin que les falte nada no se refiere a cosas materiales, sino que no les falte nada espiritualmente en su relación eh, con Dios. ¿Y por qué Santiago parte animando a los hermanos pobres y a los hermanos que están siendo probados? Porque justamente, si tú perteneces a una congregación cristiana y tú te das cuenta que lo que enseñan ahí es que los bendecidos, los que tienen un buen auto, los que tienen buena casa, los que tienen un buen trabajo, los que tienen un buen salario, son los bendecidos de Dios porque están haciendo bien las cosas, directa o indirectamente el mensaje es, si usted está pobre y usted está enfermo, es porque usted es un castigado de Dios, usted es un marginado de Dios, usted es un despreciado de Dios. Y entonces Santiago parte animando a esta gente. Ustedes también son parte del cuerpo de Cristo. Ustedes también son parte de los salvos. No se sientan menoscabados porque están pasando por algún tipo de prueba. Al contrario, siéntanse dichosos de ser parte del tratamiento que Dios les está dando a sus vidas para llevar esta obra a un buen término. Y entonces no me puedo explayar más por razones de tiempo. Lo que está haciendo Santiago en el capítulo 5 es decirle a la iglesia, si hay alguno enfermo entre ustedes, debe orar con toda libertad porque Dios escucha la oración de su pueblo. Si hay alguno que está bien, que lo está pasando bien,
ríndale a Dios culto por sus bendiciones. Reconozca que todo lo que tiene y todo lo que posee le pertenece a Dios. Alabe a Dios por estar bien. Si hay alguno enfermo entre ustedes, llámese a los pastores, llámese a los ancianos de la iglesia y órese y únjasele con aceite. Ahora, déjeme detenerme aquí. La palabra en el original ahí es frotar. Frotar. Es como cuando tenemos las manos partidas o el frío nos afecta, nos empezamos a echar algún tipo de crema, de loción para lubricar nuestra piel, para hidratar nuestra piel. Bueno, lo que está diciendo aquí Santiago es: muéstrenle al enfermo, a ese que creen que está castigado por Dios, a ese que creen que está marginado por Dios, a ese que creen que ustedes que Dios no lo tiene tomado en cuenta, a ese únjanlo con aceite, frótenlo, muéstrenle cariño, muéstrenle afecto, muéstrenle calor humano. Pero, Santiago, el aceite es para reyes, profetas y sacerdotes. Bueno, también va a ser para ellos. Vamos a usar el aceite en el menospreciado, vamos a usar el aceite en el enfermo, porque ese enfermo también es hijo de Dios, por lo tanto merece trato digno como cualquier otro creyente. A eso se refiere Santiago cuando está diciendo únjasele con aceite, pero luego agrega que al orar por él es la oración de fe la que sanará al enfermo. Así que, ¿necesitamos usar aceite en la iglesia para que los enfermos sanen? Definitivamente no. No hay ninguna evidencia en nuestro pasaje bíblico que establezca que podríamos hacer doctrina del uso del aceite. Si en la iglesia, en alguna iglesia lo están usando, seguramente porque no han entendido claramente lo que la palabra dice al respecto. No hay ningún pasaje en donde Pablo, Pedro o algún otro apóstol haya ungido a los enfermos con aceite en el periodo de la iglesia primitiva. No aparece por ninguna parte algún texto que nos ayude a entender eso. El aceite es un símbolo de dignidad. Están dignificando al enfermo, están dignificando al pobre, están dignificando al que se siente menor, ungiéndolo con aceite, mostrándole afecto, mostrándole cariño, mostrándole eres bienvenido en medio nuestro, y es la oración de fe la que sanará al enfermo. Por último, termino diciendo lo siguiente: el aceite era un símbolo del Espíritu Santo hasta la cruz del Calvario. Después de la cruz del Calvario el Espíritu Santo vino, porque esa fue la promesa de Dios a través de Joel, que en los postreros días derramaría su Espíritu sobre todo creyente. Si el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros, ¿necesitamos el símbolo? ¿Necesitamos un contacto material para que se produzca una conexión de fe? De ninguna manera. Así que usar el aceite es realmente una mala práctica en la iglesia del Señor. Dios les bendiga.